que se pueden llamar estáticos. Primero que todo, ¿cómo es la fuerza y la resistencia? Es igual. Ninguna supera a la otra. Luego, ¿cómo son fibras? Se mantienen. ¿Bien? Bien. ¿Y cómo se comporta? Mi músculo tiene una longitud constante. Bien. Luego, todo lo que yo genere, mientras yo genere este movimiento, voy a estar en el mismo lugar. Bien, no va a haber ningún tipo de movimiento, eso es muy importante. Y ejemplos de lo que son los ejercicios isométricos, ahí tenemos plancha isométrica, frontal de 4 apoyos, bla, 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 flexión isométrica, sentadilla isométrica, zancada isométrica. Bien. Es muy importante de cómo se preguntan ejercicios isométricos. La longitud de la fibra se mantiene. El músculo, la longitud del músculo es igual y la fuerza y la resistencia es igual. Ninguna supera a la otra. Bien. No hay un movimiento de fibras, no hay un movimiento de articulaciones. La longitud de la fibra se mantiene igual y la fuerza es igual a la resistencia. ¿Bien? Como está acá. Ok. ¿Se entendió? Ejercicios isométricos. Sí, Franco. Bien, perfecto. ¿Le puedes sacar una fotito a tu esquema, por favor? Sí. Bien. Listo. Ok, perfecto. Entonces, sí. Acá es muy importante que anoten como les digo que se pregunta esto, ¿sí? Entonces, en los ejercicios auxotónicos yo voy a hacer una combinación entre los ejercicios isotónicos e isométricos. Bien, el ejemplo que les van a preguntar es el ejercicio con bandas elásticas. Bien, yo en el ejercicio con bandas elásticas estoy generando una tensión constante mientras mantengo la longitud del músculo. Bien, pero hago un movimiento de acortamiento y alargamiento, mientras que hago una tensión constante. El ejemplo con el que se pregunta esto es el ejercicio con bandas elásticas. ¿Sí? Ejercicios auxotónicos, ejercicios con bandas elásticas. Justamente porque hay muy pocos ejercicios que cumplen estas características, se pregunta como auxotónicos a los ejercicios con bandas elásticas. Bien, siempre se pregunta de esta manera. Quiero que la anoten así tal cual. Ejercicios auxotónicos, ejercicios con bandas elásticas. Combinación entre isotónicos e isométricos. Bien, siempre se pregunta de esta manera. Y lo recomendado como si no, eso no se pregunta, ¿sí? No. Eso no se pregunta el objetivo de todo ejercicio, solamente les pregunta un tipo de ejercicio, a qué corresponde ese ejercicio y cuál es su característica. Cuando hablamos de ejercicios auxotónicos, hablamos en una combinación entre los ejercicios isotónicos e isométricos. Ejemplos
que nos dan acá. ¿Y cómo se preguntan los isotónicos? Ejercicio con bandas elásticas. Bien, así tal cual. Y así quiero que la anoten tal cual. No le puede faltar nada de lo que les dije. Bien. Entonces, cuando hablamos de ejercicios isotónicos, combinación entre isotónicos e isométricos, ejemplo de esto, ejercicio con bandas elásticas. ¿Sí? Así tal cual. Bien. ¿Está entendido esto? Bien, genial. Ok. Y seguimos con el último, bien, los ejercicios isocinéticos. Cuando hablamos de ejercicios isocinéticos, hablamos de una contracción a velocidad constante. Bien, hablamos de la contracción muscular que no aumenta ni disminuye su velocidad durante todo el ejercicio. Se mantiene constante. Una contracción muscular a velocidad constante. ¿Se entiende? El ejemplo de esto, ¿cómo lo van a preguntar ustedes? Natación. Bien, un ejercicio isocinético, donde hacemos contracción muscular en todo el rango de movimiento a una velocidad constante. No aumenta ni disminuye. Bien, se mantiene igual durante todo el ejercicio. Un ejercicio isocinético. Utilizamos todo el rango de movimiento de la articulación. La contracción ocurre a velocidad constante, no aumenta ni disminuye. Bien, y mantenemos esa velocidad durante todo el ejercicio. Así, tal cual se pregunta esto. Y el ejemplo más claro de cómo se les pregunta, natación. Bien, es cómo se preguntan isocinéticos. Correr 10 kilómetros por... Perdón, ahí te leo, perdón. Correr podría ser isocinético, digo, por el tema de la guía para aclarar una duda. ¿A usted se le da como ejemplo de isocinético trotar? No. No, un punto de la guía nos pide identificar un ejemplo de isométrico isotónico. En mi caso, de mi grupo, lo pusimos como isotónico, ya que hay una fase excéntrica y una fase concéntrica. Pero entonces pusimos trotar como isotónico. Claro, isotónico sería una fase excéntrica y una fase concéntrica. Y si yo hablo de trotar, es lo mismo. Yo llego a un punto donde tengo que acortar los músculos de mi pantorrilla, extenderlo de mi cuádriceps, y lo mismo cuando doy cada paso. Es decir, la diferencia con la natación es que en natación yo en ningún momento veo un acortamiento y alejamiento de las fibras. Ocurre un movimiento de braceo constante. Entonces, en todo el rango de movimiento se mantiene la misma tensión, bien, a una velocidad constante. Eso sería isotónico. A ver. Sería como un ejercicio isométrico, pero con movimientos. Claro, exactamente. La diferencia, bueno, la principal diferencia con el isométrico es que el isométrico no hay movimiento alguno y en isocinéticos generamos lo mismo, una tensión constante, una velocidad que no aumenta ni disminuye en todo el rango de movimiento. ¿Sí? Esa es la única diferencia. Gracias, Michael. Muy bien ese aporte, esa acotación ahí. Perfecto. Entonces, sí, Michael. No, toqué sin querer. Bien. Entonces, ¿se entendió? Isocinéticos. ¿Y cuál es el caso que se les pregunta aquí en natación? Bien, perfecto. Esos ejemplos, cuando le dan un solo ejemplo, bien, como por ejemplo, ahora en tiempo de ejercicio, ese ejemplo se le van a preguntar, ese tal cual, ¿sí? Así es la facultad. Bien. Entonces, cuando yo no cumplo con lo que son los requerimientos
de lo que es la actividad física, que los requerimientos recién le dan en la guía que viene. Bien, yo entro en un estado, en el estado de lo que es inactividad física. Cuando yo no supero la intensidad de 1,5 METs, estoy en sedentarismo, ¿ok? Entonces, si yo mantengo ese nivel de sedentarismo a lo largo del tiempo, entro en lo que es el estado de inactividad física. Si yo no supero los 1,5 METs, estoy en inactividad física. Bien, una de las principales factores de morbilidad a nivel mundial, la inactividad física. Bien, y acá les doy ejemplos de cómo yo mantengo esa inactividad física y cómo fue cambiando a lo largo de la historia. Y a ustedes se les pide en la guía justamente cuál es la diferencia entre el hombre prehistórico y el hombre moderno. Ustedes vieron que justamente por esos hábitos aumentó en un 60% lo que es las enfermedades crónicas a nivel mundial. ¿Por qué? A causa de la inactividad física, ¿bien? A nuestro estilo de vida. ¿Bien? Eso primero que todo. La inactividad física es cuando yo no supero de lo que es una actividad sedentaria, bien, de 1 a 1,5 meses. Ok. Y luego acá les deja algo muy importante. Bien. Esto de acá se les pregunta. Bien, solamente lo dejé porque esto es una pregunta de examen. El mecanismo de la OMS para poder vigilar los niveles de la actividad física, bien, es el GPAC. Eso que está ahí. Eso es pregunta de examen, ¿sí? El mecanismo de la OMS para poder medir el bajo nivel de actividad física o la inactividad física a nivel mundial es ese estudio ahí, el GPAC o GPAQ. Bien, es el mecanismo de la OMS para poder medir la inactividad física a nivel mundial y es pregunta de examen, ¿sí? A mí me preguntaron 2 veces. Bien, eso es lo que, por eso les dejo eso acá, nada más que eso, porque eso está al final de la guía, se les menciona al final de la guía en un parrafito así, y es pregunta de examen, ¿sí? ¿Cómo la OMS mide el nivel de actividad física a nivel mundial? Bien, el bajo nivel de actividad física o la inactividad física. Bien, el GPAQ. Bien, así, bueno, justo expliqué eso. Así se le dice el enunciado y les voy a poner en el examen, ¿sí? Justamente eso. Bien. Y esto acá. Bien. Estos esquemas le van a servir un montón para el examen y sí o sí en el examen le van a poner de 1 a 3 preguntas de METS. ¿Sí? Por lo menos 3 preguntas van a ser de METS. Después 1 o 2 preguntas de tipo de ejercicios. Y listo. Eso es lo que más se pregunta de esta guía, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con actividad física se pregunta muchísimo eso. Bien. ¿Entendieron todo? ¿Tienen alguna duda de la clase? No, Franco. No. Perfecto. ¿Me cuesta la diferencia entre A mí, inactividad física? ¿Sí, Michael? a mí sí me cortó el internet cuando explicaste el cuadrito de atrás. Si no es mucha molestia. Ah, bueno, bien. Primero que todo,